recuperar la clase de semiología de tórax y vamos viendo cómo me va la voz. Continuaré con la del sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de tórax en pediatría. Bueno, algunas generalidades de tórax en pediatría. Antes de comenzar la clase, es de que normalmente los tórax en esta etapa tienen algunas diferencias anatómicas versus a las del adulto, ¿no? Normalmente estos pequeños pechitos, tórax, ¿no? Tienen una disposición distinta en forma triangular versus a un tórax adulto que suele tener pues una característica en cilindro, y esto pues básicamente va a decirnos de alguna manera, nos va a poder explicar por qué fisiopatológicamente algunas enfermedades no van a evolucionar de misma manera que en el niño que en el adulto. Hay poca capacidad muscular, ¿no? Porque los pacientes pediátricos tienen un poquito de falta de madurez en el tono muscular, menos capacidad definitivamente de adaptación ante procesos externos versus a la del adulto, ¿no? Que ya tiene más desarrollado tanto la tonicidad como la forma anatómica mencionada. Bien, en cuanto a la semiología en tórax en niños, pues vamos a guardar este orden, ¿no? De inspección, palpación, percusión y ocultación ya conocida. Iremos hablando de poquito a poco desde el recién nacido, la semiología carotorácica de recién nacido. Ustedes ya han pasado por neonatología, así que se deben acordar mucho de esta escala de Apgar, que es la adaptación del paciente a la vida extrauterina, donde vamos a puntuar o vamos a dar una puntuación según esta adaptación, ¿no? En cuanto a lo que es la apariencia, pulso, gestos, actividad y tono muscular, y lo que nos interesa, la aparición de la respiración y el esfuerzo respiratorio. En la primera instancia de nacimiento, los pacientes, ¿no? Van a tener un pequeño esfuerzo, van a pasar de esa fase intrauterina donde, bueno, no había una respiración evidente, contundente, así a empezar a hacer funcionar todo el sistema respiratorio. Cuando esto está ausente, obviamente le daremos 0 puntaje, puntuación llanto débil y quejumbroso, 1 punto, y un llanto vigoroso que nos indica que este paciente pues está adaptándose muy bien a la respiración, le puntuaremos 2 puntos, ¿no? Conjuntamente con el resto de los signos mencionados, haremos o veremos si este Apgar, ¿no? Tiene pues una adaptación normal cuando la puntuación nos dé de 7 a 10, depresión moderada de 4 a 6 y depresión severa de 0 a 3 puntos, ¿no? Esta valoración se realiza tanto en el primer minuto al quinto minuto, y de hecho, pues también es importante la evaluación en los primeros 20 minutos de la vida extrauterina. En cuanto a la inspección en el neonato, debemos ver en primera instancia, pues al recibir este pequeño paciente, si hay físicamente alguna deformidad estructural, ¿no? Es decir, ósea evidente al inicio, tanto en la piel, en la forma del tórax del pequeño paciente. A la hora de inspeccionar también podemos observar la frecuencia respiratoria, ¿no? En reposo del paciente. Obviamente que si este paciente está, qué sé yo, ya llorando o con algún proceso respiratorio no adaptativo que esté concomitantemente con alguna patología, vamos a ver que el esfuerzo va a estar pues más alterado, ¿no? Normalmente, en términos promedio, la frecuencia respiratoria, ¿no? En un neonato oscila entre 30 a 40 respiraciones por minuto, ¿de acuerdo? Siendo una polipnia cuando hablamos más de 80 respiraciones por minuto. Normalmente a todos los grupos les mando yo un cuadro de los signos vitales normales, porque creo yo que varios de nosotros los colegas ponemos distintas bibliografías y mareamos un poquito en cuanto al tema de la frecuencia respiratoria en general. En miras de que no, bueno, no hayan errores en cuanto a la frecuencia respiratoria, cardíaca de los pacientes, os voy a enviar un cuadrito para que tengan objetivamente una cuantificación de la frecuencia cardíaca, respiratoria, ¿no? En cuanto a los signos vitales en pediatría según el grupo etario.
El patrón respiratorio a nivel neonatal es de tipo diafragmático, quiere decir que normalmente estos niños van a apoyarse con el abdomen a la hora de la respiración. En esta etapa neonatal, las respiraciones son irregulares, superficiales. Pueden haber episodios de apneas, en las cuales pues llamamos apneas fisiológicas o normales del recién nacido, aquellas que se presentan entre 5 a 15 segundos y que no están acompañadas de bradicardia. Las apneas patológicas se definen como aquellas que duran más de 20 segundos el periodo de dejar de respirar, acompañado pues por algún signo de bradicardia o de saturación del paciente, ¿ok? Hay que entender bien esta parte. En los prematuros es mucho más común que se presenten las apneas, ¿ok? De manera fisiológica, son respiraciones periódicas que pueden hacer, pero recordar siempre que la definición sería cuando esta se presenta entre 5 a 15 segundos sin bradicardia, ¿ok? En etapa neonatal ustedes habrán visto algunas alteraciones de la frecuencia, de la frecuencia respiratoria, algunas alteraciones patológicas en lo que respecta a tórax, por ejemplo, la presencia de quejido, retracciones, tanto intercostales, no subcostales, la presencia de aleteo nasal, serían signos de dificultad respiratoria en esta etapa. Existe una escala de Silverman-Anderson en la cual pues, vamos a valorar el examen físico respiratorio de un paciente de nivel neonatal, en la cual vamos a puntuar, al igual que la escala de Apgar, de 0 a 2 puntos, dando valores en caso de que haya o no haya ausencia de movimientos toracoabdominales, tiraje intercostal, retracción sifoidea, aleteo nasal, quejido expiratorio. Si no hay ninguna alteración, o sea, si no vemos nada de ello, obviamente no vamos a apuntar. Si sin embargo vemos algún puntaje, de repente alguna alteración, un punto, 2 puntos, vamos a sumar, ¿no?, estos valores dando a más valor, ¿no?, en el caso del puntaje mayor, dificultad respiratoria. Un puntaje de 1 a 3 puntos nos indicaría una dificultad respiratoria leve, moderada de 4 a 6 puntos y severa de 7 a 10 puntos. Bien, en cuanto a continuando la inspección, aparte del tema respiratorio, también se puede observar en la piel la presencia de las mamas, ¿no? Y además la presencia o no de la disposición de los pezones y la continuidad que va a haber en ellos, ¿no? Existen situaciones donde vamos a poder encontrar, siguiendo la línea media mamaria, pezones supernumerarios, ¿no? Esto se ha producido durante la etapa intrauterina, en la formación, pues definitivamente podemos encontrar incluso pezones o incluso hasta mamas formadas o que van a ir a desarrollar durante el tiempo. La presencia de galactorrea, o sea, una secreción lechosa por el pezón, se denomina leche de brujas, ¿no?, que es una galactorrea neonatal. Puede ser o es un tema normal, no tenemos por qué asustarnos. De hecho, es una causa por efecto del estrógeno materno. Puede durar de 1 a 2 semanas después del nacimiento, ¿de acuerdo? Y bueno, definitivamente si esto persiste o hay alguna alteración más, ¿no?, que llame la atención, sí podría pues ser necesario evaluación pediátrica, ¿no? Pero si eventualmente ustedes son consultados por este problemita, ¿no?, de que elimina leche o una secreción lechosa por el pezón, no hay que asustarnos, de hecho, ¿no? La politelia es la presencia de los pezones supernumerarios en la línea de la línea media mamaria, ¿no? Bien, también en la semiología torácica, en la inspección, habríamos de ver la asimetría de la pared torácica. Normalmente, al inicio, en la etapa neonatal, puede ser esta de manera normal, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hay un trauma de repente del nacimiento, adaptativo y tal, ¿no? Pero tenemos que definitivamente observar algunas otras situaciones anormales, como por ejemplo el síndrome de Pollens, en la cual pues vamos a notar una asimetría del tórax, pero caracterizado por la hipoplasia, ausencia del pectoral mayor o menor, hay ausencia de la mama ipsilateral y suele estar acompañada con malformaciones de miembro superior del mismo lado. En el neonato también es importante, bueno, en primera instancia, evaluar la presencia de cianosis, ¿no? Es decir, a nivel torácico, si notamos algo que nos llama la atención, ¿ya? Pero igual también tendríamos que revisar a nivel de la vía oral, ¿no?, la zona del labio, si hay cianosis o hay alguna alteración a nivel de las manitos y los pies de los niñitos,
que podría hacernos sospechar, ¿no? Esta cianosis central durante los primeros días o horas de nacimiento de algunas malformaciones cardíacas, ¿no? De tipo cianótico, como son la atresia vulvar del lado derecho, transposición de grandes vasos, circulación fetal persistente o tetralogía de Fallot, ¿no? A nivel cardiovascular, también es importante revisar la presencia de algunos signos de insuficiencia congestiva que puedan estar presentes durante las primeras horas o los primeros días de adaptación del paciente, ¿no? Es decir, tendríamos que notar, obviamente en primera instancia, ¿no? Si este pequeño paciente trae dificultad respiratoria, pudiera ser causa respiratoria versus cardiológica. Si esta dificultad respiratoria persiste, ¿no? En los días, en las horas, en los meses consiguientes, ¿ya? Donde notemos además que el paciente pues persiste con dificultad para respirar, dificultad para la alimentación, poca ganancia de peso, clínicamente puede cursar con hepatomegalia o alguna otra alteración esplénica, ¿no? Podríamos estar pensando que estamos ante una patología cardíaca de tipo no cianótico, ¿no? Y que incluso, ¿no? Yo he tenido justo ayer en la emergencia del hospital una mamita, ¿no? De 3 meses que me llevó a un bebé que aparentemente había nacido bien, según el reporte de Apgar bueno, frecuencia respiratoria, decía ella que no le había dicho nada. En las primeras 24 a 48 horas le dieron el alta a la paciente y ella dice, pues, ¿no? Que siempre notó respirar rápido, ¿no? Y que, bueno, le llamaba la atención que estaba respirando mucho más rápido de lo normal, ¿no? Pero que era su patrón basal, básico del niño, ¿no? Al examinarlos, un niño que no había ganado peso, había ganado solamente 500 gramos por mes, tenía pues dificultad para la lactancia, a la hora de lactar se cansaba mucho. Auscultamos, aparentemente no había un soplo muy evidente, sacamos una radiografía de tórax y observamos pues que había una cardiomegalia, ¿no? Y sacamos una interconsulta con cardio, pues sí, de hecho estábamos pasando por alto un CIA, ¿no? Pequeñito, ¿no? Pero que definitivamente debía llevar tratamiento, ¿no? Y encontramos la causa de esta dificultad o esta persistencia de respiración en este lactante, ¿no? Lo normal en un lactante ya de 3 meses es que normalmente pues no respire hacia los 50 respiraciones por minuto y este pequeño llegaba pues sobre los 80, ¿no? Llamaba la atención mucho. Bien, a la hora de examinar tórax también es importante evaluar el pulso o el impulso del máximo cardíaco. A nivel de la localización del pulso, en el recién nacido a las 48 horas se ubica en la región cifoidea. Después se va a ubicar a nivel del cuarto espacio intercostal, a nivel de la línea medio mesoclavicular. El impulso máximo derecho significa, ¿no? A nivel del lado derecho, si ustedes escuchan más bien en el lado derecho este impulso, podríamos estar frente a un paciente que esté cursando con dextrocardia, neumotórax del lado izquierdo o hernia diafragmática del lado izquierdo. Existen unos focos auscultatorios, como son el foco aórtico, el cual está localizado a nivel del segundo espacio intercostal derecho y puede ampliarse hasta el hueco supraesternal y cuello. El foco pulmonar se localiza a nivel del borde esternal izquierdo, el segundo espacio intercostal izquierdo, y puede extenderse hacia la zona subclavicular izquierda. El foco mitral está ubicado a nivel del ápex cardíaco, habitualmente en el quinto espacio intercostal izquierdo, y puede extenderse hacia la axila y hacia el reborde esternal. El foco tricuspidio es ese que se localiza a nivel del borde esternal izquierdo, a nivel del cuarto o quinto espacio intercostal, aunque puede extenderse hacia la región subsifoidea y hacia el lado derecho del esternón. Muchos de los soplos en las primeras etapas del recién nacido son normales, ¿ya? Están relacionados a los cambios intensos en la circulación después del nacimiento, ¿de acuerdo? Es frecuente auscultar el soplo sistólico en la parte superior izquierda del borde esternal cuando existe persistencia del conducto arterioso permeable, ¿ok? En cuanto al segundo al tercer día puede desaparecer, en los prematuros puede demorar un poquito más en desaparecer este cierre espontáneo, por lo que, como les digo, inicialmente puede ser normal. De hecho, cuando ustedes evalúan o se evalúa un neonato, se evalúa inicialmente el nacimiento a las 48 horas y en la primera semana de vida para ver
¿no? Si persiste este soplo, esta situación que os llame la atención. Recordemos que hay algunas cardiopatías, como la transposición de grandes vasos, que no producen ningún soplo durante el periodo neonatal, ¿no? Las transposiciones de grandes vasos en la primera instancia no nos van a dar mayor preocupación, salvo en los siguientes meses, ¿no? De repente el paciente llega complicado por algún otro motivo, se detecta esta alteración cardiológica. A nivel de la palpación de los pulsos, también es importante palpar el pulso femoral en el punto en medio del ligamento inguinal. Si hay alteración a la hora de palpar estos pulsos, o sea, si los pulsos son débiles, debemos sospechar en coartación de aorta, sobre todo en la palpación preductal. Al nacimiento, los pulsos pueden estar presentes en las primeras 48 horas por persistencia del conducto arterioso, pero pueden luego desaparecer al cerrar este conducto, como les digo, ¿no? Y más aún los prematuros, que puede durar un poquito más o demorar un poco más el cierre de este conducto. A la hora de examinar a un pequeño paciente, ya pasamos a la etapa del lactante, ¿no? En la etapa neonatal, creo yo, me parece mucho más sencillo examinarlo, siempre hay que tener un buen ojo clínico, pero en la etapa del lactante, definitivamente tenemos dos situaciones. El lactante menor, que sería un paciente menor de 1 año, donde sí podemos conseguir apoyo de repente del mismo niño, ¿no? Porque todavía pues no tiene un poquito de rechazo o de miedo con los pacientes, con las personas que le rodean. Pero el lactante mayor, un niño de 1 año a más, es un poco más complicado la evaluación, puesto que ellos ya reconocen a sus padres o a sus cuidadores, entonces para ellos pues es un poco más complicado que nos acerquemos, ¿no? Siempre les pido a los papás que, bueno, los tengan en brazos a los niños, primero conversemos con ellos, preguntemos el motivo de la enfermedad y luego pasemos a la exploración, no vamos a pasar directamente, ¿no? Y si se puede apoyar, digamos, alzando al niño, podemos de repente conocer mejor si este paciente viene por algún problema de dificultad respiratoria, ¿no? Jamás van a examinar a un niño llorando, obviamente, si quieren ustedes ver algún tipo de dificultad respiratoria, porque no van a poder tener buena visión. Las partes más difíciles, como son la faringe, la otoscopía, debemos dejarlas al final. Bien, esto ya lo voy a pasar y voy a pasar directamente a semiología cardiorrespiratoria. Vamos a ver algunas definiciones, ¿ya? En cuanto a la respiración tranquila y sin esfuerzo, la vamos a denominar eupnea, ¿ya? Para recordar un poquito las definiciones. La tos, según sus características, pues nos puede orientar a la fisiopatología que puede venir el paciente. Por ejemplo, la tos tipo ladrido o perruna o metálica o de latón nos podrían orientar hacia una laringotraqueitis o CRU o una traqueomalacia. La tos de bocinazo o de ganso puede ser una tos psicógena. La tos paroxística o quintosa con o sin vómito al final podría estar asociada a tos ferina o a cuadros pertusoides. La tos en estacato o entrecortada podría estar asociada a clamidia en lactantes. La tos seca productiva sibilante asociada a broncoespasmos, asma bronquial. La tos húmeda matutina a enfermedad crónica supurativa o pulmonar. La disnea se define como la sensación subjetiva consciente de la dificultad para respirar. No se suele expresar hasta que el niño ya es mayor. Dolor torácico, bueno, tenemos pues que algunos pacientitos nos llegan por dolor en el tórax. Sería importante pedir el tipo de dolor, si es un dolor pulsátil, urente, habría de preguntar la localización, características de cómo se ha presentado este dolor, en qué momento se ha presentado, en reposo, ¿no? Para poder distinguir si es algún problema de repente osteomuscular o si de repente hay alguna alteración pulmonar o cardíaca evidente. En cuanto al estridor, que se puede observar en algunas patologías, ¿no? Nos puede indicar obstrucción de la vía aérea desde la nasofaringe hasta la tráquea. Si tenemos un estridor inspiratorio, que puede estar asociado, pues, de repente a la zona de la laringe o glotis, ¿no? Estaría más asociado a zonas superiores de la tráquea, el estridor inspiratorio, expiratorio, afectación laringe intensa o bien a la obstrucción, ¿no? De la tráquea. Las sibilancias o roncus pueden señalarnos presencia de afectación bronquial. Ronquido, se debe preguntar sobre los síntomas respiratorios durante el sueño, es decir, si el paciente ronca durante la noche, duerme con la boca abierta, si durante el día está roncando o no.
De hecho, es importante preguntarnos si este ronquido se presenta en la noche con mayor persistencia, porque nos podría, ¿no? A nosotros señalar que el paciente está presentando alguna apnea obstructiva del sueño, y de hecho puede ser bastante peligrosa, ¿no? Por la hipoxigenación que puede haber a nivel central del sistema nervioso. Bien, en cuanto a la definición de ortopnia, es la no tolerancia al decúbito, taquipnia, respiración rápida y superficial, polipnia, respiración rápida pero más profunda. La proporción de inspiración y expiración es de 2:1 en respiración tranquila, sin esfuerzo añadido en la etapa neonatal y lactante. En los recién nacidos y lactantes tiene una respiración más diafragmática, como les mencioné, que se vuelve más toracoabdominal en nivel de preescolares y más torácica a partir de los 6 a 7 años. Recordemos esto, por favor. Ya os mencioné los signos de distrés respiratorio mediante el uso de musculatura accesoria, presencia de retracción subcostal, intercostal, aleteo nasal o quejido en los pequeños pacientes. De hecho, el quejido puede ser un signo de gravedad, de dificultad respiratoria. ¿Cómo es que se produce el tiraje o las retracciones, ¿no? Subcostales, intercostales? Estos son movimientos hacia el interior de la caja torácica de los músculos respiratorios durante la inspiración. Si el tiraje o la retracción, ¿no? Se produce a varios niveles, nos va a decir obviamente que hay mucho más dificultad respiratoria, ¿no? Y más aún cuando este se produzca a nivel supraesternal y a nivel supraclavicular. En cuanto a la auscultación, bueno, pues encontramos algunos ruidos escultatorios. ¿Cómo le llamamos esto? Le vamos a llamar murmullo vesicular, es decir, cuando el pasaje del aire pasa por ambos campos pulmonares. Encontramos crepitantes, ¿no? Sonidos que pueden darnos o nos orientan a pensar que estamos ante un proceso neumónico o de condensación. Si hay presencia de soplos, si son de tipo tubárico, síndromes de consolidación, si son de tipo pleurítico, como los sonidos en E encima, ¿no? Pueden ser signos de derrame pleural, soplos cavitarios asociados a abscesos, a tuberculosis, soplos anfóricos, a neumotoras, a tensión. La presencia de sibilantes nos orienta a pensar que estamos frente a un SOVA o un asma bronquial, la broncofonía o pectoriloquia, signos de condensación. Y si no escuchamos o hay abolición de la voz, podemos estar de repente ante un derrame pleural. En el niño más grande, de 2 a 5 años, vamos a conseguir un poquito más de apoyo. De hecho, existen unas escalas de medición del dolor en el paciente, ¿no? Donde puntuamos sin dolor, ¿no? Una carita feliz en 0 puntos, este color verde, versus una paciente pues insoportable, que no tiene ganas de colaborar, irritable totalmente, con estas fases de malestar, ¿no? Sí, pues es un poquito más difícil examinar este tipo de pacientes, pero de hecho si ya lo está manifestando es porque el paciente no está en buena situación. Estas escalas de dolor, pues es una herramienta muy, muy, muy buena para catalogar qué tipo de paciente tenemos, ¿no? En esta etapa de 2 a 5 años, si el paciente pues no está tan irritable o tan adolorido, de hecho nos puede orientar verbalmente a decir, ¿no? Qué es lo que le fastidia, qué es lo que le preocupa, qué le duele, ¿no? Ellos pueden señalar la garganta, les pueden señalar la barriga, les pueden señalar la oreja, ¿no? Y de hecho se puede, digamos, tener un poquito más de facilidad al examen de este tipo de paciente, ¿no? En esta etapa, como ven esta imagen, pues, ¿no? Se suele ya colocar al paciente no normalmente en los brazos del padre y la madre, ¿no? Sino que ya podemos colocarlo en la camilla con tranquilidad, pero siempre acompañado con sus papitos o sus tutores para ponernos en una posición de tú a tú prácticamente, ¿no? Aquí es importante ya que, bueno, pues sepamos las frecuencias respiratorias normales y reconozcamos pues alguna alteración a nivel de la simetría o asimetría torácica. Se pide normalmente pues que se saque el polito porque de hecho a veces nos podemos dejar o escapar ciertas situaciones torácicas, malformaciones, presencia de tumoraciones, de alguna pigmentación que nos llame la atención. Y de hecho finalmente pasaríamos a la auscultación del paciente. Esta tablita, estos signos que he puesto acá, ¿de acuerdo? Yo les voy a mandar el cuadrito para que vean o con cuál bibliografía vamos a trabajar con respecto a las frecuencias respiratorias, ¿de acuerdo? Vean ustedes que en la etapa preescolar y escolar, ¿no? Podemos encontrar situaciones torácicas,
formas de tórax, ¿no? Como son la tórax en embudo o pectus excavatum, que es la anomalía más frecuente de la pared torácica anterior, y se debe al crecimiento aberrante del esternón y de las costillas, lo que va a conducir al aspecto hundido del paciente. Tórax en quilla o pectus carinatum, conocido como tórax de paloma, se debe a la protusión del esternón y de las costillas. Ambos cuadros pueden aparecer como defectos aislados, es decir, no tiene por qué tener alguna alteración cardiológica o algún otro síndrome el paciente. Sin embargo, también pueden aparecer, sí, frente a algún trastorno de tejido conductivo, como por ejemplo el síndrome de Marfan. En cuanto a la evaluación torácica, también es importante en la etapa adolescente o puberal evaluar la escala de Turner. Existe la de niñas y, sobre todo, y también la de varoncitos, ¿no? De hecho, en las niñas deberíamos ver la madurez sexual, ¿no? Según esta escala, el estadio 1, un pecho infantil. También pues, se evalúa la zona genital vulvar, donde hay presencia o no de vello púbico. Y un estadio 5 nos podría decir pues mayor madurez, ¿no? Pecho ya más parecido a la del adulto, con una areola no sobrelevada y bueno, a nivel vulvar, vello en la zona vulvar, ¿no? Más parecido al adulto, sobre todo que ocupa hasta la zona medial del muslo. Algunos varones pueden tener algunas alteraciones a nivel del crecimiento de las mamas. De hecho, puede ser bilateral o unilateral. Esto se define o se llama ginecomastia. Es un problema, de hecho, para un varón tener este problema. Normalmente es por una alteración hormonal. Se puede evaluar conjuntamente con endocrino, ¿ok? Para ver o observar si hay alguna hiperproducción de alguna hormona que esté causando pues este crecimiento de la mama en los varones. Van a ver en algún momento seguramente alguna situación de algunos adolescentes consultando por este crecimiento. En cuanto a los soplos, hay varios tipos. En cuanto a los soplos sistólicos, tenemos los pansistólicos, los eyectivos, los protosistólicos, los meso o telosistólicos. Básicamente se van a dar según la aparición, ¿no? En el pansistólico va a ocurrir en todas las sístoles y varía la morfología, suele aparecer en la insuficiencia de las válvulas auriculoventriculares en la mayoría de las CIVs. Los eyectivos son soplos romboidales y se auscultan cuando hay estenosis o alteración en la salida, en los tractos de salida ventricular o en las válvulas pulmonares o aórticas. Los protosistólicos se inician próximos al primer ruido y van disminuyendo en intensidad antes de terminar el segundo ruido y son característicos de las CIVs, por ejemplo. Los meso o telosistólicos son cortos, ubicados en medio o al final de la sístole respectivamente, y bueno, no son muy frecuentes en pediatría, ¿no? Pueden estar asociados a patologías de las válvulas mitrales. Los protodiastólicos son soplos de tipo más corto, de intensidad decreciente, son producidos por la insuficiencia de las válvulas sigmoideas pulmonares o aórticas. De estos tipos tenemos el mesodiastólico, que son romboidales, ocupan el centro de la diástole y bueno, van a producir un aumento de flujo a través de las válvulas auriculoventriculares. Los telediastólicos ocupan el final de la diástole y suelen ser de intensidad creciente y son característicos de estenosis mitral o tricuspidia. Y el soplo continuo es el que se aparece pues en sístole y la parte de la diástole y puede aparecer en los PCAs. Hay algunos soplos pediátricos que ya les dije que son funcionales o inocentes, que son los más frecuentes en pediatría. De hecho, se ausculta más de la mitad de los niños estos soplos, ¿no? Pueden incluso hasta 80% de la población pediátrica presentarse, ¿no? Si no hay alguna otra alteración física, de hecho, simplemente hay que ir observando. Sí, si quieren consultar con cardiopediatría, sí sería interesante para que descarte alguna patología y nos diga realmente que es un soplo simple, es un soplo inocente, que no tiene mayor repercusión en el cuerpo de los niños. Bien, a nivel de la etapa escolar, ya los niños más grandes, de hecho, pues es mucho más parecido a lo de los adultos, la exploración básicamente, ¿no? Este paciente pues se nos va a decir desde cuándo han aparecido los signos, de que puedan venir a la consulta. Y siempre les digo que pues se deje al final la zona que aqueja, ¿no? Si el paciente te viene por dolor torácico, definitivamente no vas a tocar el tórax primero, ¿no? Vas a hacer una evaluación a nivel de la anamnesis, preguntando un poco acerca de la enfermedad, cuándo apareció. Los niños escolares ya nos pueden decir fechas, nos pueden dar datos,
de cuando aparece esta molestia, esta sintomatología. Pueden examinar todo, hacer una endoscopía general y finalmente van a pasar a la zona de repente que les aqueja. Las respiraciones en esta etapa son más próximas, son mucho más parecidas a la etapa de adulto. Bien, ya os he mencionado algunas situaciones que podemos encontrar. En la etapa del escolar pueden haber situaciones que pueden encontrar ya más asociadas a ellos, como por ejemplo si hay presencia de sibilancias, ¿no? O un tipo de tos seca podría estar más asociada a procesos asmáticos en el paciente. Si encuentran ustedes sibilancias más en los bebés más pequeñitos, podrían estar asociadas a bronquiolitis o a enfermedades secundarias a infecciones virales o a SOBAS, ¿no? Síndromes obstructivos bronquiales. Bien, ¿alguna pregunta en cuanto a tórax? ¿Ha quedado claro tórax? Chicos, les voy a mandar el cuadrito que os he mencionado. Luego se lo comparto a Renzo para que se pueda ver cuándo, según el grupo etario, la frecuencia respiratoria y cardíaca, ¿okay? Que me interesa no solo de cara al examen, sino que aprendan en general, ¿no? A nivel neonatal, obviamente la frecuencia respiratoria es mucho más elevada que la del escolar, de la misma manera a nivel de la frecuencia cardíaca. A ver, voy a preguntar ya que nadie me pregunta, ¿ya? ¿Alguien ha leído acerca de la fiebre? ¿Suele aumentar la frecuencia respiratoria? ¿Sí o no? Ya, primera pregunta. Hola, ¿me escucharon o todos están durmiendo? Ya, a ver, pregunta, ¿la frecuencia respiratoria se aumenta con la fiebre? ¿Sí o no? Muy bien, ese sí bajito, ¿ok? ¿Y cuánto aumenta la frecuencia respiratoria? 1 grado de temperatura. Mientras lo piensan, voy tomando un poquito de agua para aclarar la voz. ¿Cuánto aumenta la frecuencia respiratoria por 1 grado de temperatura? Ya les dio tiempo de googlear. ¿Nadie? ¿Mucho? ¿Muy difícil? Chicos, el que me contestó bajito con sí. ¿Nadie? ¿Alguien? El delegado es el que va a sacar cara. Vamos, así ahí el delegado ya se fue a dormir. Miren que me quedan 5 minutos más de preguntas, ¿no? A ver, ¿nadie? Es tan difícil. Es que esto se lo comento porque muchas veces van a tener pacientes pediátricos que la mamá va a llegar diciendo está respirando rápido, está llorando, está irritable. Le toman la temperatura y el niño tiene 38 grados de temperatura. Y obviamente va a respirar más rápido, ¿no? Porque normalmente la frecuencia respiratoria se ve incrementada de 5 a 10 respiraciones por cada grado de temperatura. ¿Ya? Sí, nada. A ver, voy a pasar lista. Chicos, los que me están acompañando el día de hoy, por favor, alguien me dice cuánto aumenta la frecuencia cardíaca, 1 grado de temperatura. Ya les estoy diciendo que la aumenta. ¿Cuánto aumenta, chicos, en aprox? Oigan, futuros médicos, están a un paso de ser médicos el próximo año, chicos.
Internos. Muy bien, Leslie. ¿Crees? ¿No? ¿Crees? Muy bien. Ya, está bien, Leslie. Sí, pues, de 10 a 20, de 10 a 15. Entonces, quiero que lo tengan clarísimo esto, ¿ya? Frecuencia respiratoria se ve incrementada por el aumento de la temperatura y la frecuencia cardíaca de la misma manera. Eso explica por qué un paciente con fiebre, ¿no? Llega taquicárdico, llega con la frecuencia respiratoria más elevada y la mamá y papá te decían, está respirando rápido, tiene una neumonía, tiene algo. Bajas la temperatura y la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca se disminuye. Obviamente, obviamente han tenido que auscultar, ver la forma de la respiración del paciente, etc. Bien, ¿preguntas? ¿O sigo preguntando? ¿Cómo les dije que se llamaba la ausencia de pectoral mayor y menor que causa asimetría a nivel de tórax? Se puede detectar desde la etapa neonatal. ¿Cómo se llama ese síndrome? Han estado atentos. Miren que he intentado con las fuerzas de mi voz hablar. Síndrome de. Síndrome de Poland. Muy bien, Luis Fisfil, de verdad. Gracias. Había perdido las esperanzas que me habían estado escuchando. Mirad que estoy muy disfónica hoy día. Mi voz está súper apagada. Gracias. Sí, muy bien, Luis Fisfil. Eso se puede encontrar desde la etapa neonatal, la evaluación del paciente pediátrico. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esto? Chicos, háblenme, por favor. No voy a crucificar a nadie. ¿Todo está clarísimo en tórax? Bien. Eh, vamos a dar un break de 5 o 10 minutitos, por favor, como que aclaro un poco la voz para seguir el sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Gracias.